Este sería el tercer capítulo del estudio de Apocalipsis. Hemos venido estudiando escatología bíblica y hemos venido hablando durante todos estos días acerca de cómo está planteado el libro de Apocalipsis, y también dentro de lo que estábamos hablando dentro del libro de Apocalipsis estábamos hablando de algunas divisiones del libro como tal, ¿cierto? Veíamos que estaba dividido en 5 partes, que era cómo se instruye a los testigos del Cordero, que esa es la parte que está ubicada en el capítulo 1, 2 y 3. La segunda parte se invita a adorar al Cordero, capítulo 4 y capítulo 5. Capítulo 6 al 19 es la ira del Cordero. Ya después se habla acerca del reinado del Cordero, capítulo 20, y se presenta a la esposa del Cordero. Esas son como las divisiones que estábamos viendo en cuanto al libro de Apocalipsis, y comenzamos con la primera parte, que era instruir a los testigos del Cordero, y habíamos visto cómo el Padre, ¿cierto? Toda la fuente del mensaje apocalíptico. Entonces el Padre habla al Hijo, el Hijo a través del ángel Gabriel y Miguel nos habla, el ángel lo entrega al apóstol, el apóstol Juan a las 7 iglesias, y ya dice ahí la escritura que el que tenga oído para oír, que oiga, ¿cierto? Entonces hablamos de esa primera introducción, la doxología, cómo iba el lugar del mensaje, y empezamos a hablar acerca de Jesús, del Hijo de Dios, entregando este mensaje. Muy bien, después de que hablamos de ella, hablamos acerca de lo que Apocalipsis 2 y 3 nos habla, que es la iglesia de Dios. Y después de que hablamos de la iglesia de Dios dentro de toda esta parte, entonces estuvimos hablando la representación de la iglesia de Dios en 7 iglesias que pueden determinar en ese momento 7 iglesias de Asia Menor, pero también estamos mirando que era como todo el tiempo de la iglesia que el Señor ha hablado a través de la iglesia, ¿cierto? La primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, habla acerca de la iglesia preocupada. La segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. La tercera iglesia, que es la de Pérgamo, la iglesia descuidada. La cuarta iglesia, la de Tiatira, que es la iglesia negligente. La quinta iglesia, que es Sardis, que es la iglesia sin poder. Y la iglesia sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, una iglesia perseverante. Y la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, que ya es una iglesia indiferente. Entonces empezamos a describir cada una de las iglesias. Habíamos visto la iglesia de Éfeso, que representa la iglesia de la época final de la era cristiana. Después de que hablamos de esta iglesia y hablamos todo lo que el Señor quería hablarle a la iglesia y mostrarnos a través de ella, hablamos de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia que le tocó enfrentar en ese momento momentos de gran persecución, y hablamos acerca de esas persecuciones que tuvo que vivir la iglesia en aquel momento. También hablamos de la iglesia de Pérgamo, que también tenía unas características muy propias de ella, la iglesia comprometida con el mundo, o también le podríamos decir que era la iglesia intransigente. Muy bien, también entonces, fuera de hablar de la iglesia de Pérgamo, que era como la tercera iglesia que nos narra las sagradas escrituras, estábamos hablando también de todo lo que el Señor quería hacer, lo que Él quería hablar en esta iglesia que representó durante todo este periodo. Entonces ya entrábamos a hablar de la cuarta iglesia, que era la iglesia de Tiatira, que es una iglesia idolátrica, y le comparábamos con la iglesia tradicional, ¿cierto? Aunque hay grandes elogios, hay una condena que viene de parte del Señor para esta iglesia. Muy bien, esas son pues las partes que nos hemos quedado ahí. Hablamos acerca de esas doctrinas que se metieron dentro de la iglesia en esa época, y al final ya podemos hablar de la iglesia de Sardis, que es una iglesia muerta pero con un remanente fiel. Entonces aquí estamos hablando de esta iglesia. Hablábamos de la ciudad de Sardis, que es más o menos ubicada a 48 kilómetros al sur de Tiatira. Era la capital de Lidia, y era una ciudad inexpugnable, o al menos así se pensaba en esa época. Pero notamos como Ciro el Grande entonces conquista esta ciudad usando un pasadizo secreto en la montaña escarpada, y así pudo conquistarla. Muy bien, en esta ciudad de Sardis también se nos habla que fue donde
se fueron acuñadas por primera vez monedas, y esta ciudad muy notoria por sus riquezas. Yo quiero que entremos un momentico a ver si tengo por aquí una presentación que tengo para esta noche. Esperemos a ver. Ya creo que tenemos esta parte aquí. Permítame por un instante mientras voy ubicando la pantalla. Muy bien, entonces hablábamos de la iglesia de Sardis y todas las consecuencias que se obtuvieron a través de esta iglesia, ¿cierto? Entonces había un consejo de Dios para esta iglesia, y era el que tiene las 7 estrellas, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces viene el elogio, que tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Bueno, Dios siempre va a tener un remanente en su iglesia. Y la condena fue que yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Bueno, esto fue lo que hablábamos hasta la clase que tuvimos anterior, ¿cierto? El Señor le habla a la iglesia de Sardis y le dice: sé vigilante y afirma las obras, las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues si no la velas, vendré sobre ti como ladrón, y no saldrás y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Muy bien. Ya habíamos hablado entonces un poquito acerca de esta iglesia, que fue una iglesia que el Señor tiene que tener, más o menos se ve en el periodo, discúlpenme, acá de modelo que no era, en el periodo de 1517 al periodo del 1700, y terminábamos viendo a algunos personajes como Martín Lutero, que representaron parte de esta historia, que Lutero más o menos vivió entre 1483 y 1546. Él encontró en las Sagradas Escrituras Romanos 1:17 mientras traducía las Escrituras, un texto que le impresionó demasiado, Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Y entonces, mientras enseñaba en Wittenberg en 1508, fue en esta ciudad el 31 de octubre, por eso celebramos el 31 de octubre, este día tan especial, el día en que Lutero coloca las tesis en las puertas de la Universidad de Wittenberg, y clava estas 95 tesis en estas puertas de la iglesia que era en esta ciudad. Y es una obra tremenda la que él tuvo en ese momento, también valentía, porque atacó la venta de indulgencias. Bueno, toda Alemania entonces conoció estas tesis, y fue como la chispa, si podríamos decir así, de todo lo que es el movimiento protestante en toda Europa. En 1521, en la Dieta de Worms, Lutero se rehúsa en retractarse de esto, y las palabras que utiliza Lutero es: aquí estoy y no puedo hacer otra cosa, Dios me ayude. Muy bueno, hemos visto el legado de Lutero, que fue el sacerdocio universal de los creyentes, la Biblia como la única autoridad para la fe cristiana, y la justificación por fe y no obras. Personajes de esta época también está Zwinglio, que vivió entre el 1484 y 1531, que fue un hombre que colaboró, es el conocido como el gran colaborador de Lutero. También conocemos en esta época a Juan Calvino, que vivió entre el 1509 y 1564, y es uno de los grandes teólogos de la fe cristiana. Sus 5 puntos principales en su doctrina son: primero, la depravación total del hombre; segundo, la elección incondicional del hombre por Dios; tercero, la expiación limitada, o sea que Cristo murió por todos los creyentes; cuarto, la gracia irresistible; y quinto, la perseverancia de los santos, o la eterna seguridad. Muy bien. Juan Knox también es otro de los personajes que vivió en el 1515, entre el 1515 y 1572, y él fue tremendo porque no solamente barrió el catolicismo, lo hizo completamente en toda Escocia. También aparece Roger Williams, que llega a Bay Colony en Massachusetts en 1631, y después de ser echado de allí se fue a Providence,
Royland, donde fundó la primera iglesia bautista de América. Muy bien, entonces ya nos damos cuenta de esta iglesia. Hablemos entonces, para que avancemos, porque era como un resumen de lo que habíamos visto hasta la clase pasada, de la iglesia de Filadelfia, y ahí la tienen en sus pantallas, que es como conocida como la iglesia en avivamiento. Miremos la iglesia de Filadelfia, que la narración la encontramos en Apocalipsis 3 del 7 al 13. La ciudad de Filadelfia. Filadelfia fue edificada como un centro de la cultura griega más o menos en el año 200 a.C. Ella se hallaba a unas 300 millas, o sea, 48 kilómetros al sureste de Sardis. Filadelfia era conocida como por sus excelentes vinos. La ciudad tenía una gran cantidad de judíos, y esta ciudad fue destruida por un terremoto más o menos en el año 17 a.C., pero Tiberio César, ya para la era nuestra cristiana, la reedificó. ¿Cuál es el consejero? Dice el Señor: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es aquí, ¿quién está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos recuerda el Señor en esta porción y qué le recuerda a la iglesia? Que Él es el santo, santo en su nacimiento, y hay pasajes de las Sagradas Escrituras que nos pueden afirmar, como por ejemplo cuando vemos el nacimiento de Cristo en Lucas capítulo 1:35, santo en su muerte, y lo podemos mirar en Hechos capítulo 2 versículo 27, y santo en su presente tarea, que Hebreos capítulo 7:26 nos lo muestra, que es la tarea sacerdotal que Él está cumpliendo delante del Padre. También les muestra que Él es verdadero, y el término verdadero significa genuino, y esto habla de cabal. Y qué bendición, porque Cristo es el pan verdadero, Él es el verdadero pan del cielo. Moisés los dio un pan y nos lo narra en los evangelios, pero Jesús se presenta en Juan capítulo 6 como el pan verdadero. Y también nos muestra que Él tiene las llaves de David. Recuérdate que en Isaías 22:22 nos habla acerca del Mesías como el que tiene la llave de David. Muy bien, esta llave es diferente a otras llaves, porque la Escritura nos va a hablar acerca de las llaves de la muerte y del Hades. Pero nosotros aquí vemos el hecho de presentar el Señor Jesucristo sus derechos reales como el Señor del universo. En Lucas 1:32 lo habla, porque Él se sentará en el trono de David, y no solamente venía en su primer venida en este sentido, sino que en el milenio se sentará en el trono de David, y nos muestra que su reino es un reino totalmente soberano. Hay un elogio a la iglesia de Filadelfia que nosotros lo vamos a estar encontrando ahí mismo en el pasaje. ¿Qué es lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia? Uno, que ha ganado testimonio, ha dado testimonio abiertamente de la obra de la palabra del Señor, de la inspiración de la palabra del Señor. Y la otra es que ha confesado públicamente la encarnación de Cristo Jesús, de Jesús como Hijo de Dios. También hay una condena para la iglesia de Filadelfia. Bueno, al mirar la condena que encontramos nosotros, realmente vamos a ver es un consejo, porque directamente no hay una condena hacia ellos. ¿Cuál es el consejo? Yo vengo pronto, retén lo que tienes. O sea, que ese es como lo que Él quiere decirles a ellos, para que ninguno tome tu corona. Entonces no es una condena, sino un consejo directamente, que Él dice: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Y realmente está hablando, recuerda por allá en el capítulo 11, de ese consejo que el Señor tiene para esta iglesia de Filadelfia. Hay un desafío, y por eso el Señor dice: he puesto delante de ti una gran puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Versículo 8. Esta es una de las 4 primeras puertas que nosotros encontramos en Apocalipsis. Está hablando, ¿cierto?, que el Señor ha colocado una puerta abierta. Y si lo estamos mirando, entonces esta primer puerta a la que se refiere es la puerta del servicio.
en Hechos capítulo 14, 27, y 1 Corintios 16, 9, 2 Corintios 2, 12 y Colosenses 4, 3, habla acerca de esta puerta que nosotros necesitamos y que encontramos en las Sagradas Escrituras. Hay otra puerta que es la de Apocalipsis 3, 20, que es que el Señor está tocando el corazón humano de la iglesia, porque dice, aquí estoy a la puerta y llamo. No es hablándole a cualquier persona diferente, a la misma iglesia, la puerta de la iglesia. Entonces, la puerta del servicio, la puerta del corazón humano de la iglesia. En el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis nos va a hablar acerca de la puerta del rapto. Y en el capítulo 19, versículo 11, también nos va a hablar la Sagrada Escritura acerca de la puerta de la segunda venida de la iglesia. Entonces está hablando de un periodo de la iglesia entre el 1700 y 1900. ¿Hay héroes en este periodo? Sí. Está, por ejemplo, Jonathan Edwards, muy conocido, que vivió entre 1703 y 1758. Juan Wesley, que vivió entre el 1703 y 1791. John Whitfield, que vivió entre el 1714 y 1770. Guillermo Carey o William Carey, entre el 1761 y 1864. Hay algunas referencias de estos héroes. Bueno, yo quisiera no dejarlo pasar para que los podamos mencionar, al menos unos detallitos pequeñitos de estos grandes hombres del Señor, ¿cierto? Este periodo que abarca desde el 1700 hasta el 1900 nos muestra cosas grandes. Jonathan Edwards fue uno de los grandes teólogos americanos, y uno de los sermones más importantes que él pudo dar fue Pecadores en las manos de un Dios airado. Es una obra maestra, usted lo puede bajar de YouTube en español, puede bajar el sermón, y si lo quiere bajar escrito también lo va a encontrar en las redes sociales. John Wesley fue el fundador de la iglesia metodista y un hombre muy importante en la iglesia de Inglaterra. Whitfield se consideró el mejor predicador público después de Simón Pedro y ayudó a organizar la iglesia presbiteriana. William o Guillermo Carey fue uno de los misioneros más importantes, y la obra que el Señor hizo a través de él fue tremenda en Birmania. Adoniram Hudson fue un misionero en China, 1788-1850. El hermano David Livingstone fue misionero en África entre el 1813 y 1873. Y el doctor Moody, que fue un evangelista, que es una bendición lo que Dios a través de Moody pudo hacer en la obra del Señor. Estoy hablando de la iglesia de Filadelfia. Hablemos de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, su mensaje está en el capítulo 3, verso 14 al 22 del libro de Apocalipsis. Y la iglesia de la Odisea va a presentar la iglesia en su estado final de idolatría. La ciudad, algunos comentaristas como Ryder habla de esta iglesia y dice: estas 7 iglesias yacen en el interior de un gran arco que comienza con Éfeso, girando hacia arriba y hacia el este a través de Esmirna y Pérgamo, y da la vuelta abajo hasta la Odisea. Así pues, esta última ciudad está como a 90 millas, que son más o menos 145 kilómetros al este de Éfeso, y a unas 45 millas, que son 72 kilómetros, al sureste de Filadelfia. El nombre de esta ciudad significa juicio del pueblo, y la iglesia puede ser representativa dentro de este periodo moderno. Muy bien. Ahora, esta ciudad fue fundada por Antíoco II, quien le puso el nombre de su esposa. Entre las mujeres era muy normal que se llamaran la Odisea. La Odisea era un centro bancario y poseía grandes riquezas. La Odisea estaba embellecida con hermosos templos y teatros, y disponía de una excelente y también conocida escuela de medicina. La ciudad de la Odisea era famosa por su colirio para los ojos, o sea,
De muchas partes venían para comprar el colirio de la Odisea, que era especial para refrescar los ojos en las personas que estaban con esta problemática. Era reconocida por la industria de manufactura de ropa de lana negra brillante y tenía manantiales de agua mineral en las cerámicas. Ahora, ¿cuál es el consejero que hay hacia ella? Dice el Señor: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Entonces él se va a describir como fiel y verdadero, que es una referencia directa a él; el principio de la creación de Dios, que es una referencia a lo que el Señor Jesucristo hace. Ella representa como en ella el Señor Jesucristo representa como el principio de la creación de Dios, y es algo especial. El origen de todo está en Dios. Él es el que hace que todas las cosas surjan de esta manera. ¿Cuál es el elogio? La iglesia de Filadelfia es especial porque uno encuentra que el Señor Jesucristo no hace ninguna condena hacia esta iglesia. Hay algo especial de él hacia esta iglesia de Filadelfia. En la condenación uno va a mirar que él dice lo que pensaban de ella, ¿cierto? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decir? ¿Cierto? Que eran tibios en su obra, porque dice: yo conozco tu obra, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muy bien, entonces aquí estamos viendo en capítulo 3, versículo 15 y 16, como el Señor habla acerca de ella de esta manera, ¿cierto? Hay varias cosas que uno puede mirar en esta iglesia, dentro de lo que el Señor quiere tratar con esta iglesia, y es importante que nosotros entonces tengamos muy en cuenta lo que el Señor quiere hablar a esta iglesia. Bueno, espera un momentico que tengo aquí la iglesia de Filadelfia. Ya hemos pasado de Filadelfia a la iglesia de la Odisea. En Filadelfia ya veíamos nosotros el elogio del Señor a esta iglesia, ¿cierto? Pero entonces ya estamos mirando en la iglesia de la Odisea algo totalmente diferente a lo que nosotros encontrábamos en la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de la Odisea. Entonces, en la iglesia de la Odisea sí estamos notando algo un poco diferente a lo que estábamos notando en la iglesia de Filadelfia. Discúlpenme que al explicar estuve hablando muy rápido frente a lo que es la iglesia de la Odisea. Entonces, ¿cuál es el consejo que el Señor está hablando a la iglesia de la Odisea? Está diciendo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea que Él está hablando, ¿cierto? Y Él está de una manera concisa hablando acerca de esto. ¿Qué es lo que Él condena? Ellos pensaban que eran ricos, y por eso Él dice: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Muy bien. ¿Qué dice Dios que ellos eran? Lo primero, la iglesia de la Odisea. Yo ahora estaba uniendo las dos. Es la iglesia de la Odisea donde el Señor dice que ellos eran tibios, y por eso dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá y fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muy bien, entonces esta es una posición de la iglesia de la Odisea. Ahora, ellos estaban escasos de todos los sentidos, porque eran unos desventurados, miserables, pobres, ciegos, y estaban desnudos. Recuerden que estamos hablando de una iglesia en su estado final, y lastimosamente es una iglesia que ha caído en la idolatría. ¿Cuál es el consejo? Ellos debían obtener de Dios tres cosas específicas. Lo primero, debían de obtener oro refinado. 2, tenían que vestirse de vestiduras blancas, las obras bendecidas por Dios, para descubrir su desnudez, para cubrir su desnudez. Y la tercera,
Acuérdate que esta ciudad era famosa por el colirio, entonces él también les deseaba que se echaran colirio para sus ojos, para que pudieran ver, porque no habían experimentado el perdón de Dios. Hay un desafío de Dios para esta iglesia, sí, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Muy bien. Y también, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de la iglesia. O sea que la iglesia lo tenía al Señor por fuera de ella. Y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Uno de los escritores más conocidos en la iglesia cristiana, que fue Vermont McGee, decía acerca de esta iglesia: es una invitación a la cena, la última comida del día, es una invitación a ir al Señor antes de que llegue la noche de la gran tribulación. Es muy tremendo, porque aquí estamos necesitando ver nosotros como iglesia a un Cristo tocando la puerta para poder entrar dentro de ella, porque lastimosamente la iglesia, aunque aparentemente demuestra que está viva, tiene a un Cristo por fuera de ella. Y si Cristo está fuera de nuestra iglesia, lastimosamente, entonces la iglesia está muerta. Y por eso termina diciendo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es tremendo, porque nosotros necesitamos ver que a través de todo el tiempo de la iglesia es necesario entonces que veamos al Señor tocando siempre las puertas de la iglesia. Y lastimosamente, en medio de los periodos, hay situaciones que se han de vivir en este tiempo. Hay varias personas que son reconocidas entonces también dentro del periodo de cada una de estas iglesias. Recordemos un poquito acerca de las 7 iglesias. Podemos ver, por ejemplo, la iglesia de Éfeso, que Éfeso significa deseable. Era una iglesia de fe, paciencia y verdad doctrinal. Estas 7 iglesias, como lo veíamos desde el comienzo, van a representar el momento en que está hablando el apóstol un mensaje a cada una de estas 7 iglesias que existían en ese momento. Pero también hemos visto que a través de todos los periodos de la iglesia vamos a encontrar un mover dentro de la iglesia muy pobre en algunas, y aunque hay algunas características en cada una de esas épocas de la iglesia, vamos a mirar una gran necesidad de que haya algo en su vida que sea moviéndose. Entonces nos damos cuenta de cada una de ellas. Éfeso, que significa la iglesia deseable, ¿cierto? Que es la iglesia del periodo del final de la era apostólica. También nos va a mostrar características especiales: fe, paciencia y verdad doctrinal. El Señor, ¿qué le dice a esta iglesia? Lastimosamente, a pesar de que había trabajo, había en la parte doctrinal, había en sus vidas fe, habían dejado en ese momento el amor por Dios total, el primer amor, lo que conocemos como el primer amor, que es esa entrega total sin volvernos atrás y con todas nuestras fuerzas buscando el rostro del Señor. La observación ya la vimos, y la promesa es que te daré a comer del árbol de la vida. En medio de todo eso, siempre vamos a mirar en la iglesia del Señor la misericordia de Dios. A veces se hace presentar a una iglesia sin esa obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario. La iglesia sin Cristo es nada. La iglesia sin esa obra salvífica de Cristo no es nada. Al fin de cuentas, en medio de algunas observaciones que el Señor hace a cada una de las iglesias, vamos a mirar que hay unas promesas por una iglesia que se mantenga fiel en medio de esa etapa que le ha tocado vivir. Por ejemplo, la iglesia de Esmirna, que significa mirra, y que representa la iglesia perseguida, la iglesia bajo persecución. El Señor nos habla en medio de las persecuciones y nos dice: no temas en medio de ella, de la tribulación, sino sé fiel. Y dice que te daré la corona de vida. La iglesia de Pérgamo, que es la iglesia comprometida con el mundo, el significado de Pérgamo es estatura, elevación de poder.
Y lastimosamente son esas alianzas que la iglesia hace mundanas y que aparentemente hay crecimiento. La iglesia mundana es una iglesia que crece. La iglesia mundana es una iglesia que, como está el mundo dentro de ella, pues no hay temor de que mucha gente llegue a este tipo de iglesias. Entonces la observación es que la iglesia mundana retiene la falsa doctrina. Entonces dice: te daré de comer del maná escondido y te daré una piedrecita blanca con un nombre buen nuevo al que venciere. Ahora, la iglesia de Tiatira va a significar dulce aroma, sacrificio de labor. Y la iglesia de Tiatira es una iglesia en medio de la idolatría, levantada con falsos maestros, hay corrupción doctrinal, y dentro de la observación es que tienes algunos que cometen fornicación, y está pidiendo a los que son fieles que se mantengan hasta que el Señor regrese. A esos fieles, en medio de una iglesia corrupta, dice que Dios nos dará autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Ahora, la iglesia de Sardis, que significa príncipe de gozo, es la iglesia muerta, pero dentro de ella hay un remanente fiel, el remanente que tiene una fe agonizante en medio de todo ese ritualismo. La iglesia de Sardis pues es una iglesia que aparenta estar viva, pero en su corazón está muerta, sus obras son imperfectas, pero el Señor a ese remanente le dice: te vestiré de vestiduras blancas. En medio de toda esa corrupción y todas esas situaciones que se ven en la iglesia de Sardis, en medio de esa mortandad hay una iglesia que se conserva, pequeño remanente, y dice la escritura: te revestiré de vestiduras blancas y confesaré tu nombre delante de mi Padre. Al hablar también a las iglesias, habla a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia en el avivamiento. Entonces por eso el significado es amor fraternal, es la iglesia de la evangelización, es la iglesia de las misiones, y Dios le dice a la iglesia: retén lo que tienes y continúa guardando mi palabra. Y la promesa para quienes son fieles en medio de esta situación es que te haré columna en el templo de Dios. Y la iglesia de la Odisea, que es la iglesia en estado final de apostasía, manejada más que todo por la Odisea, significa laicos, es una iglesia apóstata, que muestra que las riquezas materiales han cegado la vida espiritual, pero a quienes se mantienen fieles en medio de toda esa situación que les toca vivir junto a una iglesia apóstata, el Señor dice que le hará que se siente con Él junto al trono. Qué especial es Dios para con nosotros en medio de las situaciones que nos toca vivir, junto con las épocas que la iglesia ha tenido que pasar. Entonces se habla de las 7 iglesias en su momento cuando fue escrita esta carta, pues, pero también se habla de esos 7 periodos de la iglesia, y también se dice que puede representar 7 tipos. Algunos teólogos enseñan y dicen que puede representar 7 tipos de cristianos que viven en medio de nosotros, y en medio de todo eso hay un pueblo que se conserva, y muestra que en medio de tanta contaminación hay gente que se conserva. La Biblia habla, por ejemplo, acerca de estado final de apostasía, y en medio de tanta apostasía hay hombres o mujeres que se guardan de toda la contaminación que hemos de encontrar en el camino del Evangelio. Ya la próxima enseñanza que vamos a tener, vamos a hablar acerca de la invitación que el Señor nos hace a adorar al Cordero. Mañana hablaremos un poquito acerca de lo que es la segunda parte de este análisis de Apocalipsis, que está entre el capítulo 4 y capítulo 5, y hablaremos entonces de la adoración final al Cordero. Muy bien, vamos a salir de aquí un momentico, mis amados hermanos, si me permiten. Ya, yo creo que ya estamos acá. Bueno, no he logrado estar acá. Un momentico, mis amados.
Ujú. Muy bien, ahora sí, creo que estamos en esta parte. Muy bien, quiero saludar en esta noche a todos los hermanos que han estado en esta transmisión junto con nosotros. Quiero saludar a la hermana Elvira Pérez, a Dora Granda, a la hermana María Elida Quintero, a Miguel Ángel Carvajal, a Gloria Vasco, al hermano Eric Sánchez, que está también en esta noche acompañándonos. Bueno, yo creo que por aquí tenía un reloj y según el reloj que tengo todavía me pueden faltar 25 minutos. ¿Será que seguimos en esta parte que estamos compartiendo, mis amados hermanos? Si me tienen un poquito de paciencia para volver nuevamente al momento de la transmisión que tengo por acá. Vamos a ver si lo encuentro. Muy bien, muy bien. Aquí estoy. Bien, aquí estamos. ¿Estamos bien? Entonces aquí estoy. Muy bien. Hablemos entonces de esta segunda parte de la invitación a adorar al Cordero de Dios. Hay algo especial porque nosotros vamos a notar que el apóstol Juan va a hablarnos con palabras especiales, porque dice después de esto. Aquí hay una palabra griega que es metatauta y significa después de estas cosas. Entonces, después de esto que va a suceder, nos está hablando el apóstol, y entonces está hablando acerca de después de estas cosas. Y la pregunta que nosotros podríamos hacer en esta noche es: ¿qué significa después de estas cosas? ¿Ciertos? El contexto nos va a hablar acerca de el rapto de la iglesia que va a suceder entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Por eso la frase metatauta abre y cierra este versículo en una lengua original, y se menciona la iglesia de aquí en adelante 19 veces en estos capítulos que estamos viendo, ¿cierto? Después de esto, en Apocalipsis vamos a ver que desaparece ya de Apocalipsis, y no la vamos a volver a mencionar hasta después de los sucesos que narra la Biblia, hasta el capítulo 19, que son los sucesos de la tribulación. Entonces, aquí encontramos es algo especial, y vamos a mirar que en la época de la tribulación parece ser entonces que el único grupo que va a encontrar Satanás para atormentar no es la iglesia, sino que es al pueblo de Israel. Es algo que nosotros vamos a mirar dentro de todo este contexto, ¿cierto? Hay dos conclusiones de este hecho. Primero, que la iglesia ha sido destruida por Satanás mediante la persecución, pero esto no es bíblico. Y si usted va conmigo a Mateo capítulo 16, versículo 18, se dará cuenta que no corresponde en nada a lo que el Señor Jesucristo nos había hablado frente a esto, porque en Mateo 16, 18 dice la escritura: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces no es Satanás el que lo ha hecho. Entonces, si no es así y desaparece desde este capítulo hasta el capítulo 19 la iglesia, significa que la iglesia ha sido raptada o tomada por el Señor Jesucristo. Y claro, vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras varios pasajes que nos van a hablar acerca de este evento que estamos hablando. Si tú vas conmigo, por ejemplo, a Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 51, vas a encontrar que nos va a hablar directamente de esta parte, y nos dice así las Sagradas Escrituras: he aquí yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y ese mismo texto también nos podría servir como contexto de Primera de Tesalonicenses, que muchos de nosotros conocemos, pero quisiera hacer alusión a ella en este instante, en el capítulo 4, ya en el versículo 16, porque dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la iglesia será tomada por Cristo mediante
el rapto. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos nosotros, por ejemplo, ahí? Él ve, o que ve el apóstol Juan en esta parte. Él ve una puerta y también oye una trompeta. Recordando la puerta, lo que el Señor nos hablaba ya en Juan capítulo 10, versículo 9, y la trompeta, que es lo que nos hablaba hace un instante, primera de Tesalonicenses 4, desde el versículo 16, ¿cierto? Porque dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, el apóstol Pablo se refiere a este gran acontecimiento porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, está hablando directamente de esta parte. Esta palabra arrebatados se deriva de una palabra griega que es arpazo, y ella significa llevar o tomar apresuradamente o arrebatar precipitadamente, y en varias ocasiones él está utilizando esta palabra, la utiliza en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 13:19, que dice arrebata lo que fue sembrado, es un arpazo. En Hechos 8:39 estamos viendo cómo Felipe fue transportado y habla de arrebató a Felipe, lo narra la Reina Valera en el 8:39. Y en 2 Corintios 12, del 2 al 4, cuando Pablo fue arrebatado o un arpazo de él hacia el paraíso. Y en Apocalipsis 12:5 también habla de arrebato también cuando está hablando en este sentido. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, cuando está hablando en 1 Corintios 15:52, que dice en un abrir y cerrar de ojos, el término en griego podría ser en átomo, en un átomo de tiempo, o sea, en una fracción de segundos, y esto significaría un arpazo o algo que sería tomado rápidamente. El Señor Jesucristo dijo las cosas que serán después de estas, o sea, que las cosas y los juicios que aparecen en el capítulo 4 en adelante serán después de estas. Entonces aquí nosotros vemos que por eso dice sube acá, y le dice a Juan lo que representa el arrebatamiento de la iglesia, y que la iglesia es levantada entre lo que él está hablando, porque dice que las cosas que son y las cosas que serán después, en el capítulo 4, en el versículo 1. Muy bien. Ahora, la palabra iglesia o iglesias van a aparecer 19 veces en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis, como le decíamos ahora, pero ninguna vez de ahí en adelante. Y cuando habla de ahí en adelante estamos hablando de juicios, las cosas que serán después de estas. Entonces, la iglesia verdadera no va a experimentar estos juicios de los cuales está hablando las Sagradas Escrituras. Ahora, los 24 ancianos están sentados sobre el trono y representan la iglesia y las tribus de Israel. Y ellos siempre en Apocalipsis los vamos a estar viendo en el reino de los cielos. Cuando se habla de la semana número 70 de la profecía de Daniel, que es la última semana de años, que son 7 años, que ya la habíamos llamado la edad, o la escribe las Sagradas Escrituras y la relacionamos como la edad de los gentiles. Esta semana es directamente con Israel y no con la iglesia. Entonces la iglesia será levantada antes de esta semana, antes de que vengan estos juicios de la tribulación. Estamos hablando de todo el contexto bíblico. Recuerda que una doctrina bíblica no la vamos a encontrar nosotros en una sola porción de la escritura, sino que tendríamos que ir de Génesis a Apocalipsis, la parte escatológica. Por eso la comenzamos desde el pensamiento desde Génesis, después vimos a través de los libros de la Biblia, entramos directamente al libro de Daniel, hablamos de algunos profetas mayores y menores, vimos cómo se observa la profecía desde el libro de Mateo, para poder en Apocalipsis entender y hacer alusión a esta parte para dar una buena interpretación de la escritura en Apocalipsis. Entonces, si la iglesia fuera a ser levantada en algún momento durante la tribulación o después de la tribulación, tendría que estar incluido dentro de lo que el Señor está hablándonos aquí en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y estaría como siendo parte de estos mártires de la gran tribulación. Cuando uno va a Lucas capítulo 21 del 34 al 36, vemos la promesa de que el Señor Jesucristo
Habla de los que son dignos o tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán en la narración que él está hablando acerca de estas cosas futuras. Ahora, frente a las cosas que vendrán, que son los juicios de la gran tribulación, y que nosotros vemos, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 11, que vemos una gran promesa y nos asegura que los verdaderos cristianos van a escapar de la ira del Señor, las copas de la ira de Dios durante la tribulación. La pregunta es por qué Dios no nos ha puesto, y la Sagrada Escritura lo enseña así, que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, del verso 6 al verso 8, hay una afirmación categórica que el levantamiento de la iglesia toma lugar antes de la manifestación del anticristo y antes que comience la semana 70 de Daniel. Entonces, al ver nosotros los juicios del Apocalipsis, vemos que toman lugar durante esta semana, y esta semana entonces ya es la semana donde la iglesia ya ha subido. Cuando se habla de la puerta abierta en el cielo, que hay un llamado, ¿no? Y que dice sube acá, vemos una voz como de trompeta, la voz del Señor, ¿cierto? Que hace que suba ella, y Juan la ve subir en ese sentido, y representa entonces ese levantamiento de la iglesia antes de que sucedan estas otras cosas. Entonces, el levantamiento de la iglesia va a mostrarnos la venida del Señor Jesucristo por ella, la segunda venida, ¿cierto?, por la iglesia, y es algo especial. Recuerde que las Sagradas Escrituras nos va a dar especificaciones muy especiales acerca de lo que es la venida del Señor antes de la tribulación. Muy bien. Hay dos venidas del Señor. Recuerda que la primera, la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses 5.2, 5.4, Apocalipsis 3.3, y la segunda va a ser, la segunda venida es pública. Dice, todo ojo le verá, ¿cierto? Mateo 24.29 y 30, y Hechos 1.11, Apocalipsis 1.7 y 14, del 14 al 20, 19.11 al 21. En la primera venida antes de la tribulación, la segunda venida después de la gran tribulación. Así como muchos ha salvado el Señor y, por ejemplo, rescató a los suyos en Sodoma y Gomorra, así de la misma manera el Señor va a obrar con su iglesia, y en algún momento estuvimos mostrando esta parte dentro de las enseñanzas escatológicas que hemos estado hablando y que colocábamos como ejemplo Génesis 19:22. Él ha prometido entonces que la iglesia no va a pasar por el tiempo de la ira. Recuerda que en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, o sea, para recibir su ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes ahí unos sellos en la imagen que estás observando, y vamos a mirar a través de esos sellos o de esos juicios que van a venir, cómo hay una situación muy tremenda que ellos van a estar, que se va a estar experimentando en la tierra durante esa tribulación y gran tribulación, y la iglesia no podría ser parte de estos juicios tan terribles que la Sagrada Escritura está describiendo, ¿cierto? Entonces ahí el arrebatamiento que está narrado en el 4:16 de ese primer libro de Tesalonicenses, antes de lo que se dice la terrible hora de la prueba que debe venir sobre el mundo, y eso lo veíamos en el versículo 16 y 17 de 1 de Tesalonicenses. Y Jesús en el capítulo 24, hablando del fin de estos tiempos para los judíos, decía que vendría algo terrible, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y dice, ni lo habrá. Mateo 24:21. Ahora, el levantamiento entonces de la iglesia es el acontecimiento que va a poner en marcha los tratos de Dios para con el pueblo de Israel, y va a iniciar los juicios de la gran tribulación, y esto puede suceder en cualquier momento. Quienes durante muchos años se han preocupado por estudiar la escatología de las Sagradas Escrituras, han observado que durante estos últimos tiempos el cumplimiento de las profecías de la Escritura se han cumplido en una gran, en número muy mayor, ya se ha cumplido. Entonces
podemos mirar nosotros frente a esto, que estos acontecimientos del arrebatamiento de la iglesia es algo que va a llegar dentro de no mucho tiempo, y si observamos todo lo que está sucediendo hoy con nuestro mundo, nos daremos cuenta acerca de esto. Mañana entonces sí estaremos hablando acerca de el libro sellado con los 7 sellos. Ahí tenemos la imagen entonces de este suceso que tendrá, estos sucesos que tendremos que ver a partir de el día de mañana. Muy bien, vamos a ver, coloco esto por aquí y vuelvo nuevamente a esta parte para que podamos entrar a la parte final. Muy bien, muy bien. Quiero saludar en esta hora entonces a todos los que estuvieron con nosotros. Que Dios sea bendiciendo de una manera muy especial sus vidas. Por aquí veo también a Rosa Jaramillo, a Gloria Vasco, bueno, y cada uno de los que estuvimos conectados en esta hora. Dios me les bendiga y que tengan una feliz noche, mis amados hermanos.